Y ahí amanecí yo, despidiéndome de ese pequeño árbol cuyas raíces guardan a mi abuelo. En el 2004, Gloria Patricia Velázquez, yo, llega a España. Lo primero que hago es viajar a Extremadura, a Medellín, Badajoz. Sí, es verdad, su paisaje es tan bello, el río el Guadiana, cruza la tierra calmo, imponente y hermoso. Su iglesia, como mi iglesia de la Candelaria, y en el centro, un Hernán Cortés que contempla activo un nuevo mundo. Como vengo con hambre y sé del camino, me siento en un bar. Me dejo recomendar de un camarero que para abrir boca me trae una ensalada, una canasta de pan y 2 frasquitos, uno con un líquido verdoso. El camarero me dice: joven, ¿quiere que se la aliñe? ¿Un poco de aceite de oliva? ¿Pero esto es aceite de oliva?, contesté yo. Sí, échele aceite de oliva, échele aceite de oliva. A los abuelos de la calle de Brasil. Cuando la psicóloga Ana Vasconcelos comenzó a trabajar con las niñas prostitutas de Recife, se quedó intrigada al oír por primera vez una expresión para ella desconocida, como sinónimo de aborto. De hecho, era una palabra extraña, pezada. Había escuchado un tanto distraída la conversación de 2 niñas. Una de ellas contaba que había abortado hacía unos días, quedando al fin libre de un embarazo que acababa espantándole los clientes en la calle. ¿Cómo lo hiciste?, quiso saber la compañera. Fue con pezada, respondió. Ana se aproximó curiosa y le preguntó: ¿qué es la pezada? Pezada era recibir un fuerte puntapié en el vientre. La psicóloga se estremeció. Según la niña, era un método fácil y seguro de consumar un aborto. No eran necesarios los servicios del médico o la comadrona. Bastaba con encontrar a alguien que estuviese dispuesto a dar la patada, lo que no resultaba demasiado difícil. Pasé algunas noches sin dormir cuando me contaron la historia de la pezada, recuerda Ana Vasconcelos, que desde hace varios años trabajaba en Recife intentando formar mano de obra especializada. Montó una institución llamada Casa de Paso, donde niñas prostitutas, algunas con apenas 9 años, se reúnen y reciben alimentación, aprenden alguna profesión y discuten sus problemas con las psicólogas. Con el tiempo hizo algunas averiguaciones en torno al aborto estilo pezada. Los médicos que atienden las urgencias en hospitales públicos informaron que muchas de las niñas que reciben dichos puntapiés en el vientre necesitan ser internadas de inmediato, aquejadas de graves infecciones y hemorragias. Saben también por otras niñas que este método estaba bastante difundido entre las prostitutas de Recife por ser el más barato. Entrevistando a prostitutas que frecuentaban la Casa de Paso, descubrió que los policías de Recife provocaron muchos abortos con pezada. Se encontraban en la calle con la prostituta embarazada y la daban un puntapié en la barriga. Nunca conseguiré entender las fijaciones de muchos policías de pegar patadas en la barriga de niñas embarazadas. Es la rabia que aflora de su subconsciente, absolutamente tenebroso, analiza Ana. Las muchachas entrevistadas por las psicólogas cuentan algo común que es común a la mayoría de las prostitutas del país: el hecho de haber sido violadas, algunas en su propia casa, por parientes e incluso por el padre. En el ejercicio de la prostitución están sometidas a los más variados tipos de crueldad. Las entidades asistenciales que trabajan con prostitutas en Brasil guardan registro de todos los tipos de perversidad sexual posibles. En la institución que dirige Ana Vasconcelos hay una niña que fue violada por primera vez cuando tenía 3 años.
ocasión en que fue sometida a una intervención para coser los desgarros producidos. Una de estas niñas formuló la siguiente pregunta: ¿no sería posible que yo volviera a nacer? A favor de los niños, los oprimidos y los pobres, la hizo merecedora del amor de millones de personas. Luchó por la justicia de todos nosotros. Cuando Leonor iba a misa no estaba segura de dónde sentarse, puesto que su esposo estaba haciendo campaña como candidato presidencial. Ella tenía que tener mucho cuidado en todo lo que hacía. Sabía que si se sentaba con los negros, los blancos se enfadarían, y si se sentaba con los blancos, los negros se disgustarían. Entonces lo que hizo fue traer una silla de su propia casa y se sentó entre blancos y los negros. A la pregunta de quién considera como los 3 requisitos más importantes para la felicidad, su respuesta fue: el saber que has sido honesta contigo mismo y con los que te rodean, el saber que has hecho lo máximo que has podido en tu vida y la habilidad de amar a otros. No es en la guerra, sin embargo, que peleamos por la libertad. Uno pelea por la libertad en contactos personales y muchas fases de la vida civil, todo el tiempo, día a día. Tenemos que continuar luchando por la libertad de religión, libertad de expresión y libertad de todas aquellas cosas que deben ser ganadas en paz, así como en la guerra. Yo no podría a ninguna edad ser feliz estando sentada junto a la chimenea y simplemente mirar. La vida fue puesta para ser vivida. La curiosidad uno no debe nunca, por ninguna razón, volver la espalda a la vida. Haz lo que sientas en tu corazón para estar bien. Serás criticado de todos modos. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces. Aprende de los errores ajenos. No vivirás lo suficiente como para comprometértelos todos. Si alguien te traiciona una vez, es culpa suya. Si te traiciona 2 veces, entonces la culpa es tuya. Nadie puede irte sin tu consentimiento. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer. Hay que trabajar para conseguirla. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Interviene ahora un poema de una poetisa mexicana que es escritora, poeta y feminista y también periodista, y que bueno, pues vive en Ciudad de México y es bastante joven, nació en 1974. El poema se titula Desde la insignificancia y la poetisa se llama Patricia Karina Vergara Sánchez. ¿Cómo te atreves, insolente? Pretendes calificarme sin saber cómo se vive desde la orilla del acantilado. Tú, ostentando propiedad del mundo, de tu idea moral y del buen proceder. Te estorbo tanto que sería largo tratar de enumerar en exacto aquello que juzgas. Que me he negado a ser tu musa o la imagen étnica que te justifica. Que me he cansado de la servidumbre. Que estoy harta de la incondicionalidad absurda. Probablemente es porque tomé la opción de abrir la mirada, de escuchar mi voz, de nombrar a mi hermana, y hube de apropiarme de mi hacer autonomía. Entonces me acusas que soy vanidosa, que me falta sabiduría para entender tus reglas, que de mi boca salen mentiras, porque no me puedo tragar tus verdades, porque tomé la palabra, porque inventé mi camino. Me llamas infiel, otra vez soy la hereje, nuevamente la pecadora. Tú, desde la altura iluminadas sentencias, como si pudieras sobre el alma mía. Y me llamas mujer de oscuridad. Ante tus tribunas, empuñando tu cetro, has ordenado desfigurar la imagen de mi rostro. Has intentado borrar mi nombre de los testimonios. Pero no logras el olvido de mi existencia. Déjame, elijo ser la paria, la infecciosa, la insuficiente. Me quedo aquí vanidosa, instintiva, con mi inteligencia poca, con mi verdad sombría. Me quedo aquí sentada en mi soberbia,
ya que una cosa entiendo, una sola es cierto. Si ando tan errada, si tengo el camino tan perdido, ¿por qué insistir en negar lo que no cuenta? ¿Por qué tú, desde el poder, te ocupas en contenerme, de acosarme, de acorralarme? ¿Por qué, si soy apenas nada? ¿Por qué entonces mis preguntas abren grietas? ¿Por qué, si cuestiono yo, tú y tus jerarquías remojan cimientos? ¿Por qué, si abro yo la boca, tú tiemblas? He querido elegir a María Zambrano para esta tarde, en primer lugar porque es mujer, en segundo lugar porque creo que es una de las filósofas más importantes que tenemos y hay que recuperar su pensamiento. Y en tercer lugar he elegido un texto sobre la inteligencia y el fascismo en 1937, porque hemos vivido tiempos de pensamiento débil y el pensamiento de María Zambrano es un pensamiento fuerte. En este texto María Zambrano explica el hombre fascista y habla también del hombre nuevo en contraposición a ese hombre fascista. El fascismo pretende ser un comienzo, pero en realidad no es sino la desesperación impotente de hallar salida a una situación insostenible. Desesperación aferrada a su propia limitación. Lo que tiene de grave el fascismo, lo que le lanza al crimen, es aferrarse a unos límites, el ser rebelión y violencia para no abandonar una posición por lo demás inhabitable. Se produce el fascismo en una situación social y económica determinada, sin duda, pero el fascismo lo hacen los fascistas. Y hay un hombre fascista con sus características que podríamos reconocer aunque lo hallásemos en una isla desierta. Hay un funcionamiento fascista de los sentimientos y sobre todo de los sentimientos célebres o tradicionales. Hay un funcionamiento fascista de la inteligencia, hay una utilización del poder de la inteligencia y sobre todo el poder de enmascarar, de falsificar que tiene la inteligencia. Para el hombre es el conservar las palabras, los conceptos sin vida ya de cosas que han sido y que ya han dejado de servir. Sería mucho mejor que cuando tales épocas llegan el hombre olvidase todo lo que en otros tiempos sirvió para su grandeza y se encontrase de nuevo solo. Y a esto opone el nuevo hombre. Y dice, hay que esperar a que estos presentimientos del hombre nuevo sean algo más que un presentimiento, a que vaya apareciendo su realidad, a que el hombre vaya siendo otro, a que las facetas inéditas de la hombría, las zonas no usadas de la humanidad vayan apareciendo por obra de imprevistos acontecimientos para que sobre esta nueva realidad, no hecha presente hasta hoy, se produzca la intuición de nuevo proyecto de ser hombre, la imagen de hombre nuevo, imponiendo su realidad a todos los caprichos de la mente, barriendo todo idealismo, toda imagen creada sobre los despojos del ayer. Es ahora el pueblo español que en su heroísmo infinito, en su resistencia increíble ante las feroces fuerzas del fascismo, nos alumbra un nuevo hombre, una nueva realidad que antes no había, porque es potencia aún. Se le habían realizado, no habían sucedido, no estaban ante los ojos de los hombres y no podían, por tanto, engendrar una intuición. Ante esta visión del entrañable fondo humano de nuestro pueblo español en lucha, todos los viejos proyectos idealistas, aprovechados por el fascismo mistificador, se desvanecerán sin dejar apenas recuerdo, si no es el de las funestas consecuencias. Y los modelos de vida hoy esbozados aún en algún pueblo o los contenidos en alguna doctrina como el comunismo se verán con toda su hondura y significación. A la luz de esta visión de lo nuevo que aflora en el pueblo español, el proyecto de vida comunista cobrará su total sentido, hasta hoy solo a medias esbozado, cuando no maltratado y malentendido. Interviene Sagrario Losada. Yo os voy a leer un texto muy cortito de Isabel de Brun, una italiana también de pensamiento fuerte y que nunca se dejó llevar de las influencias inmediatas. Entonces Isabel en el 1845 se propuso digamos que por una influencia de su abuela,
quería tener claro por qué ese interés de que las niñas no fueran a la escuela. Ella de inmediato empezó a ir a la escuela, y os voy a contar en brevedad lo que hizo, porque esto forma parte de un trabajo que se llama ¿Cómo se hace una mujer? Entonces, Isabel de Brún, de Pinochet, que no tiene nada que ver con cosas posteriores de Chile, fue una educadora chilena que llevó a la educación a las mujeres de su país. En su época, la educación secundaria era limitada, muy limitada. Solamente estaba en manos de las escuelas religiosas para niñas también muy prodigiosas. Isabel de Brún abrió una escuela con dos categorías, la primaria y la secundaria. Conocido su proyecto, más tarde se llamó Liceo de Lebrun de Pinochet, en Santiago de Chile. En 1875 tuvo la primera estructura seria a nivel del Estado. Esta escuela, que fue el camino que empezó a abrir el establecimiento para todas las organizaciones institucionales de la escuela pública con sexos compartidos entre hombres y mujeres. Es importante considerar no solo la entrega que tuvo en la educación primaria, sino también la fuerza. El día 1 de diciembre de 1876, ella decide hablar con el Consejo de Educación de la Universidad de Chile, diciéndole que exige una comisión para que sus alumnas puedan ser examinadas y que se les exija al mismo nivel que a cualquier otro estudiante de la ciudad. Entonces ella hace, aquí esto lo corta un poquito, hace todo el formulario, la complica muchísimo la vida, quieren que desestime el proyecto, ella con su pensamiento continúa y consigue ser recibida por el ministro de Educación en 1877, y en este momento era el ministro Miguel Luis Amunátegui, y le dice que el Consejo ha decidido que sus mujeres pasen a examinarse. Cuando ella vuelve a clase, les dice a todas que todas llegarán a la universidad. De tal manera que todas sus alumnas en ese año no se pudieron presentar todas, al año siguiente se presentaron y las 150 mujeres que tenían sus aulas todas aprobaron para ir a la universidad. Desde este momento las mujeres de Chile todas empezaron a solicitar una estatua para dos mujeres concretamente, para la chilena Isabel y también para su primera mujer maestra que trabajó en todo su programa de enseñanza, que se llamaba Antonia de Tarraro, que las dos tienen hoy su estatua conjunta en la ciudad de Chile. Como hay muchas lectoras, yo os voy a resumir ahora otra cosita que quería resumiros del talante que puede tener una mujer de pensamiento fuerte, que no importa el tiempo ni la edad, sino el proyecto. Os voy a resumir un poco la vida que todos creo que conoceréis de Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel en el 1986. Ella estudió toda la cadena biológica, estudió todo el proceso, digamos, de la debilidad que pueden aportar a veces los genes. Bueno, ella hizo un estudio muy complicado, pero lo que vino a decir es que toda mujer tiene que seguir su proyecto, da igual que se lo lleven con dolor, da igual que se lo lleven con castigo, da igual que se lo lleven con limitaciones. Si no llega a tener educación, si no llega a superar al compañero que pueda tener enfrente, considerando un mal compañero, nunca conseguirá nada. Entonces ella recomienda a todas las mujeres, a las de África, a las de Asia, a las de Latinoamérica, a todas que trabajen por estar completamente convencidas de que tienen que estar preparadas. Que el nivel de la casa es algo muy pequeño que lo puede hacer cualquiera, pero el nivel de la inteligencia no. Entonces ella dice que un maltratador puede ser un maletero que te da golpes con la maleta, pero nunca puede ser un genio. Las mujeres tienen que conseguir llegar a ser ese genio que el hombre le limita a tener, no en todas las ocasiones, pero sí en la mayoría del tiempo de sus vidas. Entonces, en honor a ella, también quiero recoger este texto. Muy bien. Ahora va a intervenir Asunción Valero, que casualmente soy yo. Bueno, voy a leer dos textos muy breves en los que una mujer anónima expresa el dolor por la pérdida de su amor, que ella definió dirigiéndose a su amor ausente, lo definió diciendo: te quise con un amor más grande que el amor. Bueno, este primer texto muestra la incapacidad de la palabra para transmitir los sentimientos más profundos.
Y dice, ¿las palabras qué son? Nada. Las palabras son solo palabras. Las palabras dicen amor, muerte, ausencia, dolor, pero no dicen nada. Son la forma vacía de la intensidad sin nombre del sufrimiento íntimo y profundo del que siente el dolor que le dejó la ausencia. Su otro yo es otro yo que sufre y que él solo siente y calla, porque las palabras no dicen nada, son solo palabras. El otro texto, pues está escrito por esta misma mujer, en medio de las brumas del Ártico, y en él identifica el dolor de la ausencia con el paisaje gris que la rodea. Y dice, te perdiste en la niebla, yo me quedé en tu niebla, perdida, sin intentar buscarte, mirando el infinito vacío, rodeada de niebla, con el dolor frío y sin lágrimas que me dejó tu ausencia. Se me apagó tu luz, todo se ha vuelto gris y niebla. Mi horizonte es tu niebla, para siempre tu niebla. Y bueno, en estos textos esta autora ha querido demostrar que los sentimientos, los más dolorosos, te quiebran la vida, pero no la destruyen. Y como en todas las circunstancias de la vida, circunstancias tan adversas, hay que seguir adelante en la lucha. Adelante, con el alma rota, pero no vencida. Eugenia Bolotova y Julia Chichesova. Bueno, quería explicar un momentito antes de que ellas empiecen que van a leer primero, sus lecturas serán en ruso y luego lo serán en español. Con lo que nos enriquecemos todos. Buenas tardes a todos. Nosotras, mi colega y yo, hemos preparado hoy 2 versos cortos, como Asunción nos ha amenazado que tiene que ser corto. Pero antes yo quisiera, a mí me gustaría decir varias palabras sobre la poetisa, los versos de la cual vamos a leer. Es la poetisa muy famosa en nuestro país, se llama Anna Akhmatova. Está traducida en español, existen todas las traducciones. ¿Por qué hemos escogido a ella? Porque nos